Colegas, ante todo muy buenas noches, mil disculpas por el retraso. Esta y como todas las conferencias más, esta es una conferencia también, además de ser videoconferencia en vivo, va a ser una videoconferencia grabada, el cual voy a pasar por YouTube para otros colegas que también puedan escuchar las conferencias más adelante. Dios los bendiga a todos por estar con nosotros en estos momentos. Y les agradezco ya de por sí el tiempo que están con nosotros. Bien. El tema de hoy que vamos a hablar, vamos a iniciar todos los viernes el encuentro de enfermería a partir de las 7:30 hasta las 8 de la noche, la hora de espera para poder iniciar los temas eh, que implican la construcción del conocimiento en nosotros como enfermeros y como hombres y mujeres de ciencia. Es importante que nosotros también hagamos una, una llamada de atención, un punto principal de partida para la educación en enfermería, para el conocimiento científico, para la iniciación científica y la investigación, para la filosofía y epistemología en enfermería. Les digo esto porque es muy importante que nosotros nos basemos en las grandes estructuras, en las grandes bases epistemológicas y vertientes teóricas de, de enfermería, pero no desde una realidad ideal, ¿no? Sino desde una realidad concreta, absoluta, ¿no? Es decir, que no vayamos solamente del texto al contexto, sino al contrario, del contexto, es decir, desde la realidad hacia nosotros, hacia lo que debemos hacer como enfermeros. Bien, entonces vamos a ver entonces del objetivo y la educación en enfermería, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y la educación en enfermería? Basados en la teoría, basados en el objetivo teórico, de la construcción teórica de la educación en enfermería. Muchísimos de nosotros nos basamos en los análisis de modelos y teorías, ¿no? Es decir, se analiza, pero ¿qué es lo que se analiza en realidad? ¿Se analiza la teoría en sí o se analiza la aplicación y las críticas y quizás también descripciones de autores que estudiaron la teoría? Es muy difícil poder llegar a ver un libro en donde se habla del autor o del autor o de la autora misma de la teoría o del modelo teórico, ¿no? O del postulado, ¿no? Del autor, porque mayormente se lee sobre las construcciones que haya elaborado, ¿no? Es decir, los ensayos que haya elaborado un autor respecto a la teoría a estudiar. Entonces, se supone que dentro del objetivo de la educación de enfermería es ese análisis y la síntesis de teorías y modelos. Sin embargo, lo traspolamos a la realidad y vemos que no es así, sino es que se estudia las críticas y ensayos de autores que hablan de las teorías y de las teoristas, ¿no? Respecto también al objetivo de la educación en enfermería respecto a la estructura y base teórica, nos basamos también entonces a la síntesis práctica, es decir, a la ejecución sintética, analítica y procedimental de esa teoría, ¿no? Es decir, cómo se llevaría a cabo la ejecución de la teoría en la realidad del cuidado, ¿no? Entonces es en ese momento donde el alumno pues se va, hablo del estudiante de enfermería y en este caso también nosotros ya como profesionales en donde ya las teorías, modelos, algoritmos y todo lo que se nos enseñó en la universidad y lo que nos sigue enseñando en los posgrados termina, porque es muy distante lo que teóricamente se analiza y se sintetiza respecto a la realidad en que se vive junto al paciente en el momento del cuidado, ¿no? En ese momento no te vas a acordar de todos los modelos. Bien, la diferencia en educación en enfermería es de que se debe de enseñar, se debe de evitar el error epistémico, es decir, se debe de enseñar la incertidumbre al alumno, la incertidumbre que se genera en el momento del cuidado a través de la aplicación de una teoría, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Virginia Henderson, las 14 necesidades, no es una teoría, es un modelo teórico, un modelo de atención de enfermería
en donde se analizan las 14 necesidades que la persona siempre tiene y que la exacerbación de necesidades o la falta de las alternativas que tenga esta persona para poder satisfacer esas necesidades crea un problema de salud, ¿no? Y es algo que en realidad el alumno lo va, el alumno y el profesional de enfermería lo va a ver en la práctica, ¿no? En el cotidiano profesional. La diferencia es de que uno en la mente no va a tener las 14 necesidades, ¿no? Sino que tiene que aprender a sintetizar. Eso es lo importante en la enseñanza teórica de la educación en enfermería, ¿no? Es decir, cómo se analiza y se sintetiza y cómo es que filosófica y epistemológicamente se analiza y se sintetiza una teoría y cómo es también que la teoría es llevada a cabo en la realidad. Esa es la diferencia. ¿Bien? Otro punto, el objetivo de la educación en enfermería es la cientificidad. La cientificidad es donde ya nosotros como profesionales de la licenciatura en enfermería nos estamos quizás también alejando, ¿no? O hacemos muy estrecha la visión de la iniciación científica en enfermería, ¿no? Muchísimos de nosotros esperamos llegar al último año, a donde llegamos ya a seminario de investigación, quizás para exponer la tesis, y nos olvidamos de la investigación cuando llegamos a la práctica profesional o el cotidiano profesional ya como nosotros como egresados y laborando en hospitales. Es importante que nosotros tenemos que tener el conocimiento de que durante y por nuestra formación profesional tenemos las herramientas, tenemos las estrategias y tenemos el conocimiento teórico y técnico para poder realizar investigación científica durante la formación universitaria profesional de enfermería y también post, ¿no? El pregrado, ¿no? Es decir, el posgrado. Tenemos que aplicar la investigación científica en nuestra razón y acción del cuidado de la enfermería, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no creceríamos como ciencia si no evidenciáramos nuestro trabajo. Ahora, poder direccionar la investigación científica en enfermería también es muy complicado. ¿Por qué? Porque es la dirección, es decir, las líneas de investigación de las cuales debemos de llegar en un consenso a nivel de toda enfermería para poder dar a conocer que nuestra disciplina se está formando como ciencia porque aún no se evidencia que enfermería es una ciencia, ¿no? El hecho de que desarrolle el método científico no significa que enfermería haga ciencia, ¿no? Se necesita tener una, una, una evidencia totalmente científica de que enfermería aporta a la humanidad, ¿no? Como ciencia. Y es que en realidad, a pesar de que hay muchísimas teorías, modelos e investigaciones doctorales, postdoctorales, no se llega a un consenso teórico científico para poder evidenciar de que nuestra carrera y disciplina de enfermería está formando como ciencia y por lo tanto solucionando problemas de salud a las personas, ¿no? Claro, hay muchísimas investigaciones que sí hacen ese consenso, pero quedan en investigaciones, ¿no? Es decir, el fin de una investigación científica, ¿qué es? ¿Solamente obtener un resultado? ¿O a partir de los resultados poder iniciar cambios en la formación de la enfermería profesional? Ese es uno de los pilares que nosotros estamos manejando, nosotros como Comisión Latinoamericana, ¿no? Es decir, ya muy bien, llegamos a una investigación, pues ahora procedamos a marcar historia y a poder cambiar, ¿no? Que es muy difícil, porque eso es lo más importante, el cambio que se va a generar, el cambio que queremos generar es lo más complicado, porque ya enfermería tiene una forma de, o ya tiene como le digo, una base de haberse formado, ¿no? Y romper con ese paradigma, el paradigma práctico, el paradigma pragmático, praxista de la enfermería, es decir, terminé mi carrera, ahora solamente me dedico
a poner medicamentos y a hacer procedimientos de enfermería y a acatar las órdenes del médico. Pues bueno, en todo caso, mejor hubiera estudiado otra cosa, ¿no? O no tendría que estudiar la licenciatura para hacer eso, ¿no? Si yo como enfermero hago un centro de capacitación a un personal que no sea exclusivamente de salud, pueden aprender muchísimas cosas sin tener un cartón de enfermería, ¿no? Otro de los pilares, objetivos de la educación en enfermería es la administración. Ya vimos que enfermería se desenvuelve en cuatro campos grandes, ¿no? La asistencial, la administración, la docencia y la investigación. Ya vimos aquí que se suceden esos cuatro, pero resumidos en tres objetivos principales. En el objetivo teórico, científico y de la administración, ¿no? Dentro de la administración nosotros manejamos ya el empoderamiento profesional, ¿no? Es decir, el que nosotros sí nos integremos a la transdisciplinariedad de profesiones de la salud, ¿no? ¿Y por qué? Le digo esto porque es en base al conocimiento administrativo y gerencial en donde nosotros vamos a empoderar esa transdisciplinariedad, algo que aún no se logra todavía. Decía de que aún no se logra el empoderamiento profesional en la transdisciplinariedad de salud respecto a la enfermería. ¿Por qué? Porque aún dependemos de mucho. Y en realidad, si vemos y analizamos bien nuestra profesión, siempre vamos a depender. O sea, eso es algo que debemos de evitar, no, o sea, debemos de evitar ocultar al alumno, a la estudiante de enfermería, ¿no? O sea, así como muchas personas dependen de nosotros, también nosotros dependemos de otras profesiones, principalmente la del médico, de la cual todas las profesiones dependen. Pero no es una dependencia total, ¿no? Sino es una dependencia, e inclusive podríamos decir una dependencia transversal, porque ellos necesitan mucho de nosotros como nosotros de ellos, aunque el personal médico no lo pueda aceptar. Pero tampoco nosotros lo aceptamos, o sea, nosotros debemos de comprender de que nuestra profesión es tanto de dependencia como de interdependencia, ¿no? Y ya que medicina es la principal rama de la salud y enfermedad en un hospital, ¿no? Pues hablemoslo así, es importante que nosotros tengamos que tener en cuenta de que el empoderamiento no surge de la rebelión ante el personal médico, ¿no? O sea, el personal médico no es nuestro enemigo, el personal médico no es nuestro profesional antagónico a nosotros, no. Si ellos no entenderían de que nosotros, que ellos dependen de nosotros, pues dejémoslo ahí y continuemos haciendo nuestro trabajo, ¿no? O sea, no enseñemos al estudiante a que el personal médico es nuestro ser antagónico, nuestro enemigo profesional. Y que nunca, no hay que hacerles caso al personal médico, hay que... No, eso a mí me parece una total ignorancia, ¿no? En realidad, el personal médico es para nosotros un ser interdependiente, una profesión de interdependencia. Nosotros dependemos de él como él también en parte de nosotros. El empoderamiento profesional de enfermería entonces no va a surgir de esa rebelión ante el profesional médico, ¿no? Sino de poder dejar en claro nuestro papel y nuestro rol profesional en la práctica cotidiana de enfermería, ¿no? Es decir, llegar a un consenso y decir, estas son las funciones de enfermería. Y según las actividades e intervenciones NIC, nosotros también realizamos nuestras propias actividades como el personal médico, también con nosotros. Entonces significa que sí, siempre va a ser una práctica independiente. Nosotros nunca vamos a poder tener una independencia total. No. Eso en realidad no puede suceder, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Como yo no entiendo cómo es posible de que enfermería aquí en México pretenda prescribir medicamentos. O sea, o sea, ¿cuál sería la dirección y el objetivo de enfermería entonces, ¿no? O sea, querer cada vez igualar al médico, lo que no se ponen a pensar es de que cada vez se va a llegar a más carga laboral. Y la remuneración no va a aumentar, o sea, es imposible. Nosotros no tenemos por qué administrar medicamentos. Nuestro objetivo de enfermería como profesión es el cuidado humano, principalmente. Y para el cuidado se necesitan muchísimas connotaciones, o sea, implica muchísimas ramas de cuidado.
en el ciclo vital, en la gestión, administración, en la investigación, en todo se aplica el cuidado. No necesariamente tenemos que administrar medicamentos para obtener mejor empoderamiento profesional. Eso lo veo totalmente descabellado. Si quieren administrar medicamentos, pues prográmense mejor, estudien un poco más y postulen a la carrera de medicina. No me parece que la enfermería debería administrar medicamentos. No es un objetivo de la enfermería. Cada vez estamos queriendo igualar más al profesional médico. Como le dije, el empoderamiento profesional de enfermería no está en ser intrusistas, o sea, no al intrusismo de la profesión. ¿Por qué nosotros tenemos que pretender hacer papeles, o sea, hacer roles que no nos competen? La prescripción de medicamentos no nos compete otras cosas. Y aún así, sin ser profesionales de la salud, muchísima gente prescribe medicamentos y se autoprescribe medicamentos, ¿no? Bien, otro punto es la gerencia en salud. El hecho de que nosotros tengamos una formación administrativa tan grande respecto a otras profesiones nos va a permitir empoderarnos, pero debemos de utilizar siempre el análisis y la síntesis científica hasta para la gerencia en salud. Es decir, siempre es tener una visión con fundamento científico para todas nuestras acciones, actividades e intervenciones de enfermería, específicamente en la administración y gerencia, ¿no? Que eso no es es una de las actuaciones de enfermería que nos va a permitir en realidad empoderarnos como profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuál es la realidad del proceso de enfermería? ¿Cuál es la realidad que nosotros como educadores no vemos? Es decir, estamos cegados a esa realidad. El primero es que tomamos a la valoración como una mera recolección de datos, ¿no? Es decir, al alumno ya no le importa si el paciente vivo respire. No, porque en realidad lo que más le importa es dirigirse directamente a la historia clínica. Ya no está la noción de poder obtener respuestas humanas, ¿no? Ya no hay la noción del paradigma humanizado en enfermería, en donde la interacción con la persona enferma, pues ya no es prioritario. ¿Por qué? Porque lo que me importa es actuar. Entonces, al alumno se le está enseñando solamente a actuar, no hacer. O sea, es diferente ser y es diferente hacer. Al alumno se le está enseñando solamente a que tenga una visión de hacer, no de ser. Es muy diferente. Es muy diferente. Claro, se preocupa más por el hacer. O sea, el alumno no debe preocuparse más por el hacer. El alumno debe preocuparse más por ser, por integrarse a sí mismo, por autoformarse en el momento del cuidado. La valoración como recolección de datos nos está limitando a solamente hacer. Es por eso que no se crece. Y es por eso que siempre vamos a depender. ¿Por qué? ¿Quién es el principal profesional que maneja la historia clínica en el hospital? El médico. Entonces tenemos que esperar que el médico termine de hacer la historia clínica para nosotros poder proceder a recolectar los datos de la historia clínica, ¿no? Entonces es en realidad un problema muy grande el que nosotros como educadores solamente enseñemos al estudiante a recolectar datos, porque no es así. El alumno puede crear su propia valoración a través de las respuestas que él mismo establezca en la interacción que éste tenga con el otro, con la persona que no necesariamente tiene que ser enferma. No, eso está muy mal. Y el otro punto es el diagnóstico como evidencia de la enfermedad y problema de salud. Es otro punto muy grande, porque la NANDA nos ha enseñado a ver eso, ¿no? La NANDA nos ha enseñado a ver el diagnóstico como solamente una evidencia de enfermedad. Se ha olvidado de su propia directriz, en donde también hay diagnósticos de bienestar, ¿no? Nadie aplica diagnóstico de bienestar en su cuidado de enfermería. Nadie. Y les digo yo que he realizado
investigaciones en metaanálisis, en donde puede evidenciar de que en los procesos de enfermería no hay ningún diagnóstico de enfermería en donde se hayan establecido diagnósticos de bienestar. En ninguno. Muchísimo menos en diagnósticos espirituales. En ninguno, en ninguno. Eso es un gran problema. El diagnóstico de enfermería está quedando como una evidencia de enfermedad, lo cual es totalmente errado. El diagnóstico de enfermería no evidencia la enfermedad. Para eso existe el diagnóstico médico, que inclusive ahora ni siquiera los médicos pueden evidenciar una enfermedad con su diagnóstico, porque hacen tan mal diagnóstico que ni siquiera evidencia la enfermedad y problema de salud de la persona. Y la enfermera cree que, o la gestión de enfermería creen que con su diagnóstico van a evidenciar la enfermedad y el problema de salud. No, no se evidencia el problema de salud necesariamente. Se evidencia la situación de la persona que está viviendo en ese momento del cuidado. Es en ese momento en donde nosotros ya estamos evidenciando la situación la situación, ¿no? La vivencia de la persona. El problema de salud es inherente cuando una persona está en hospitalización. Va a evidenciar el problema de salud. Siempre y cuando la persona esté en un desequilibrio. Pero si no, vamos a entender el diagnóstico como un juicio, como un juicio y un análisis de la vivencia de la persona. Más no como un problema de salud, ni menos como la evidencia de una enfermedad. El otro punto es la planificación y ejecución como atención unidireccional de enfermería. Es decir, ya ni siquiera se planifica lo que se va a realizar, simplemente se actúa, ¿no? Como le dije hace un momento. El estudiante está diseñado actualmente para hacer, ¿no? Al menos el estudiante latinoamericano, ¿no? Que tiene que directamente ya no analizar, o sea, pierdes tiempo analizando, alumno. Actúa, hazlo. Ya se te enseñó la técnica, hazlo, aplícalo. O sea, estamos quedando solamente inclusive como auxiliares de enfermería, ni siquiera como licenciados en enfermería, donde el juicio ante la realidad ya no es, como dicen, ¿no? ya no es solamente ficción lo que se vive, ¿no? Porque tú estás diseñado para actuar, no es así, no es así, no es así. En realidad, la planificación y ejecución de los cuidados de enfermería deberían tener una doble dirección. Es decir, de la satisfacción que el enfermero tenga al realizar su cuidado y de la satisfacción que yo voy a realizar al paciente al aplicar en él el cuidado de enfermería, ¿no? Pensar en eso, ¿no? Porque solamente por actuar no se va a llegar a ese punto. ¿Cuáles son entonces los errores y horrores, podríamos decirlo, de la educación? Uno es la vocación sobre la convicción y el trabajo. Se le engaña al estudiante de enfermería de que para ser enfermero se necesita tener vocación. Es totalmente errado. ¿Por qué? Porque estamos como dice Chavo del 8, sin querer queriendo, estamos logrando de una manera sugestiva a que el estudiante ni siquiera tenga empoderamiento de su profesión. Uno. Dos, que tampoco tenga esas ganas, ese amor por la carrera. Más que por la profesión, por lo que realizará como profesional. Pues hay muchísimas enfermeras que se desenvuelven vendiendo materiales médicos y ganan demasiado bien y son enfermeras y conocen muchísimo el trabajo de hospital y gerencial y venden material médico, proporcionan material médico en los hospitales, y esto no significa que tengan vocación. O sea, ¿a qué se debieron dedicar? A estudiar marketing con trabajo que tenga que ver con ventas. Bueno, o sea, no lo veo yo así. Se le está engañando al estudiante de enfermería de que para ser enfermero se necesita vocación. Es diferente el servicio que todos los otros tenemos. Un sacerdote tiene vocación de servicio. No significa que tenga que ser enfermero. Yo quise ser sacerdote, pero ahora soy enfermero. Eso no significa que me quite lo que quiera ser sacerdote. O sea, la vocación no tiene por qué estar encima del trabajo. Se le engaña al estudiante de enfermería de que, muy bien, alumnos, ustedes están aquí en enfermería,
se necesita únicamente vocación, porque dinero no van a ganar. O sea, ¿qué mente tenemos? ¿Qué mente tan gerencial tenemos? Estamos enseñándole sugestivamente al alumno que no va a crecer, que se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque económicamente no va a progresar. Hay muchísimas enfermeras que tienen muchísimo dinero y que no necesariamente no aplican cuidados exactamente de enfermería. Son docentes o son, como le dije, ventas y esas cosas, muchísimo dinero. Y esos son enfermeras. Ahora, o sea, a la estudiante se le debe enseñar de que debe ser multifacético, ¿no? Ese debe ser uno de los pilares también de la educación, que el alumno sea multifacético, desarrolla investigación, gerencia, aplica tus cuidados de enfermería a domicilio, trabaja en el hospital, o sea, y pues también administra tu tiempo para que tengas tiempo para ti mismo también, o sea, eso debe de enseñarse el estudiante. No decir, no a engañarle, porque es un engaño que se le hace al estudiante de enfermería, a que la vocación está por encima del trabajo y del servicio y que vas a ser pobre, pero vas a ser muy bien. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Al estudiante de enfermería se le está enseñando mal de esa forma. Visión estrecha de la teoría a la práctica. Ese es otro de los puntos que vemos muchísimo, ¿no? Es uno de los errores de la educación. No se le enseña al estudiante la realidad que se vive afuera, en el contexto. Solamente se le enseña la realidad del texto. Es un error muy grande, porque en realidad lo que se debe vivir es el contexto al texto, es decir, ver la realidad y llevarla al texto y contrastarla con la literatura, pero no hacer que la literatura sea lo principal para poder cuando lleguemos a la realidad nos choquemos con ese. No sé, pero si nos dijeron que en ese que va a ser así, acá en el hospital no se hace esto, para el tendido de cama, para el ingreso del paciente, o sea, para todo, nada tiene que ver. Yo les apuesto a ustedes, profesionales de enfermería, que de lo que les enseñan en su universidad, en las cuatro paredes de su aula, ni siquiera el 10% es comparada con la realidad que ustedes viven como enfermeras. O me dejo, o miento. ¿Qué opinan ustedes? Bien. Entonces, por lo tanto, no se evidencia la realidad dentro de la enseñanza, ¿no? Dentro de la enseñanza de la enfermería. Bien. Otro punto es el paradigma humanístico sobre lo humanizado. ¿No? El paradigma humanístico basado en las necesidades. Es decir, ¿qué nos dice el paradigma humanístico y holístico a la vez? Nos dice que tú debes de basarte en las necesidades y problemas de la persona. Lo que no necesite, lo puedes dejar, es decir, es secundario. Es decir, prioriza. Muy bien. Hay priorizaciones en urgencias. Yo no puedo mentir que en emergencia y urgencias se debe manejar la priorización, pero para poder mantener la vitalidad de la persona que está en este caso está en riesgo su vida. Hay que priorizar, sí, pero eso no significa que yo voy a dejar de lado otras actividades que aparentemente son secundarias de la persona, ¿no? Como es decir, el confort, el hecho de que la persona, el hecho de que los familiares también se integren al cuidado, etcétera. Es decir, ese es un paradigma humanístico, ¿no? Lo humanizado es eso, lo contrario. Es decir, saber que todo lo que sea de la persona, es decir, todo lo que es el ser, es importante para todo nuestro ser y para los demás. Lo que le suceda al ser no va a repercutir en todos los que estamos a su cuidado y a su atención, ¿no? Y otro es la educación del texto a contexto, ¿no? Lo que le dije, no se está viendo la realidad en las cuatro paredes universitarias, no se está viendo esa realidad. Debe de verse la realidad como análisis, ¿no? ¿En qué universidad se enseñan políticas de salud? ¿En qué universidad nos enseñan las políticas sanitarias y las normas que establece el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud para que se puedan discutir con el aula, con el alumnado y con las personas que están fuera del aula, es decir, con la sociedad? ¿Quién? ¿En qué universidad
o en qué programa académico se establece esa forma de enseñanza? Ninguna. ¿Cuáles serían los pilares entonces de la educación ideal? Es decir, de la educación que todos esperamos. Y les comento, ¿no?, a manera de propaganda quizás, de que el Instituto Masaryk de Educación Superior aquí en México, Hidalgo, es uno de los primeros, y quizás el primer instituto con licenciatura que lanzará una estructura curricular con estos pilares de la educación ideal, basadas en, por ejemplo, el pensamiento complejo y educación del futuro, ¿no?, basadas en el gran filósofo y teorista Edgar Morin. Basadas también, vamos a basarnos en otro pilar como la investigación en enfermería y publicaciones científicas, es decir, que el alumno publique sus investigaciones, que desde el quinto ciclo ya empieza a hacer investigación y cuando llegue al octavo, ya en su seminario de investigación, publique investigaciones, con INDEX, con ISBN, con todo. Ya una propia editorial en nosotros en el instituto, ¿no? El uso de la tecnología educativa y educación a distancia. También nosotros manejamos fácil por este medio de conferencias, la sala de conferencias, la sala de videoconferencias, de poder tener esa facilidad de que el alumno ingrese a programas extracurriculares por educación continua, ¿no?, usando la tecnología educativa, los TICs. Otro punto es el intercambio académico. Algo también muy importante que también otras universidades tienen, un intercambio académico entre, ya sea nacional o internacional, ¿no? Las prácticas integrales. Ojo, algo que también está haciendo, por ejemplo, la UNAM. Por ejemplo, el estudiante de enfermería, el estudiante de psicología, el estudiante de medicina, el estudiante de sociología, de antropología, el estudiante de odontología, o sea, se integren a hacer prácticas interdisciplinares para que conozcan el manejo interdisciplinar desde su época de estudiantes de enfermería. Otro punto es la metodología singular y análisis de taxonomía en Nandan y Quinoa. Algo que ninguna universidad tiene, específicamente la metodología singular. Es la metodología singular la que su servidor les propone, y el análisis de taxonomía diagnóstica en Nandan y Quinoa. Eso casi se ve en las universidades canadienses y estadounidenses, ¿no? Pero en Latinoamérica y en ninguna universidad se maneja la metodología singular, que es la estratificación diagnóstica y la teoría del universo nodal del ser. Algo que ninguna universidad tiene, que vamos a manejar por primera vez el programa en el Instituto Masaryk de Educación Superior. Otro es la formación de grupos de estudio científico-investigativo. Algo que sucede mucho en otras universidades, pero que no articulan con docentes y por lo tanto no hay progreso de estos grupos de estudio científico-investigativo, ¿no? Ya sean los círculos de investigación, ya sea los núcleos de investigación, posgrados, las academias de enfermería, docentes y pregrado, etc. ¿Bien? Estos son los pilares de la educación ideal que su servidor les propone y que, si Dios quiere, en algún momento vamos a poder ya tener resultados, Dios mediante, excelentes, ¿no? Vamos a evidenciar también con investigación científica la ejecución de este tipo de programas, y la currícula de nosotros en el Instituto Masaryk está basada en esos pilares de la educación ideal. Les agradezco, colegas, entonces, que les haya tomado ese pequeño tiempo. Muchísimas gracias por todo y nos estaremos comunicando el próximo viernes. No se olviden de escribiros a la página, al Facebook, al correo electrónico, y repetirles nuevamente que este tema, así como los futuros, son parte de los programas que estamos manejando en el Centro Experimental de Cuidado y Complejidad, y también en convenio con el Instituto Masaryk de Educación Superior, aquí en Hidalgo, México. Espero entonces sus comentarios, colegas, y que vean nuestros videos. Dios los bendiga. Un abrazo.